Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más del estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a entrar a ver el capítulo 26 de este libro y vamos a empezar diciendo que después de que Pablo estuvo preso durante 2 años en Cesarea a cargo del gobernador Félix, cuando llega el cambio de esta persona, es un nuevo personaje el que se hace cargo del juicio, en este caso Festo. Después de escuchar las acusaciones y la defensa de Pablo, Festo no encontraba ninguna acusación probada, pero por congraciarse con los judíos, le pregunta a Pablo si éste quería ir a Jerusalén para ser juzgado. Conociendo Pablo de las intenciones de los principales de Jerusalén, que habían planificado que en el camino iban o tratarían de matarlo, pues Pablo, siendo ciudadano romano, pide ser juzgado en Roma. El gobernador Festo acepta su petición, pero junto con el preso debería enviar una carta donde se explique todos los antecedentes. Y él no estaba capacitado para hacer aquello porque no conocía de las tradiciones de los judíos, por lo tanto probablemente no entendía de qué realmente se le estaba acusando. Por eso es que, aprovechando la visita del rey Agripa II, y su mujer, enterado de que Agripa era conocedor de las tradiciones judías, porque incluso él era el encargado de nombrar al sumo sacerdote en el templo, pues Festo le pide ayuda a Agripa para poder redactar los antecedentes necesarios. Agripa, al escuchar que Pablo estaba preso, y seguramente había oído de lo que Pablo estaba haciendo, pide escuchar los alegatos de Pablo. Es decir, le dice a Festo que quiere escuchar a Pablo. Ahora, Pablo estaba frente a una autoridad de mayor jerarquía en Roma, frente al rey Agripa. ¿Qué sucedió en este encuentro? Ahí es donde habíamos quedado en la anterior sesión. Pues veamos qué es lo que sucedió. Los versos 1 al 3 del capítulo 26 dicen: Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Este momento era un momento dramático que estaba viviendo Pablo, y él lo sabía. ¿Y por qué ese momento era dramático? Porque estaban frente a frente dos formas de vida completamente diferentes. El mundo juzgando las cuestiones espirituales. Por un lado estaba Pablo, que había conocido la verdad, y esta verdad había transformado su vida y estaba viviendo
al servicio del Señor. Estaba cumpliendo el mandato del Señor. Y por el otro lado, ¿quién estaba? Se encontraban los representantes de una vida mundana, de una vida moralmente corrupta. Recordemos que Agripa y su esposa eran hermanos, y pese a eso se habían juntado en matrimonio. Pero no solamente era Agripa, toda su familia tuvo una incidencia directa en el ministerio de Jesús en la tierra. Recordemos, esto partió con Herodes el Grande, que había intentado destruir a Jesucristo, a Jesús, en su infancia. Había mandado a matar a los niños porque fue burlado por los Reyes Magos y había intentado una especie de persecución contra él. El hijo de este personaje, Herodes el Grande, el hijo fue Antipas. Él fue el que decapitó a Juan el Bautista. Por eso el Señor Jesús lo llamó zorra. Pero no queda ahí. El hijo de este, es decir, pasaron a ser el nieto de Agripa, mató a espada a Jacob, hijo de Zebedeo. Es decir, Herodes el Grande, su hijo, el hijo de este, todos habían actuado contra el ministerio de Jesús. Ahora Pablo estaba ante el rey Agripa II. ¿Qué podría esperar Pablo de este juicio? ¿Cómo es que Pablo inicia su defensa? Lo primero que hace Pablo es dirigirse a Agripa II directamente diciéndole: tú conoces nuestras costumbres, porque incluso tú nombras a los sumos sacerdotes, entonces vas a poder entender que las acusaciones que se me están haciendo son infundadas. Ellos me acusan de sedición contra el gobierno romano, en ningún momento hubo sedición. Me acusan de herejía, me acusan de sacrilegio, y tú vas a entender con mi defensa de que de esas acusaciones no hay ninguna prueba que presente, más bien hay evidencias de lo contrario. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque sabía que Agripa conocía las tradiciones de los judíos y conocía los enfrentamientos que había entre saduceos y fariseos. Una vez que Pablo reconoce públicamente aquello, empieza a relatar las distintas facetas de su vida primero, de la vida de Pablo. Los versos 4 al 5 de este capítulo dicen: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Le está diciendo Pablo: desde el principio de mi vida, yo no he sabido de esta nación y he sido inculcado por grandes religiosos. Y de esto es testigo hay testigos entre los judíos, porque ellos me han visto. Yo he pertenecido, dice, al partido de los fariseos. Yo he vivido como fariseo. Y el partido de los fariseos era el partido más estricto dentro del judaísmo, que tenía gran celo por Dios. Era el partido que velaba rigurosamente el cumplimiento de todas las tradiciones judías.
Y Pablo le está diciendo, yo he sido uno de ellos. Y de esto son testigos muchos judíos y los puedes comprobar, puedes llamarlos y puedes preguntarles. Incluso el sumo sacerdote de quien recibía autorización para perseguir a los cristianos. Entonces no se me puede acusar de herejía. Continúa en los versículos 6 y 7 y dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Siendo yo celoso de Dios, como todo fariseo, ahora me están acusando por la esperanza en la promesa de que Dios había de mandar su Mesías. La esperanza que Dios no nos ha escrito en los libros que conocemos, de que Dios enviaría al Mesías para rescatar y redimir a su pueblo. Y lo que es insólito, por lo que me acusan, es que mis acusadores también creen lo mismo, también tienen la misma esperanza. Y por eso sus acusaciones no tienen fundamento. El verso 8 dice que se me juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pablo estaba diciendo, yo creo que esto se ha cumplido con la venida de Jesús. Muchos de ellos no quieren creer porque predico a un Jesús resucitado y que ascendió a los cielos, mandando que su ministerio continúe con la participación de los hombres. Sin embargo, en medio de los judíos, mis acusadores, se encuentran fariseos que también creen en la resurrección, aunque hay otra parte que no cree en tal cosa. Entonces, esta disputa que se tiene entre qué creen unos y qué creen otros es la causa real por la que me están juzgando. Y ellos no lo quieren decir. Después de dicho esto y de aclarar esto a Pablo, a Agripa, enseguida Pablo pasa a relatar lo que hacía él mismo cuando no conocía la verdad. Los versos 9 al 11 dicen, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estaba diciendo Pablo, cuando yo no conocía la verdad, como fariseo estaba convencido que mi responsabilidad era oponerme al nombre y las afirmaciones que hacía Jesús. Porque lo que él estaba hablando iba contra las tradiciones. Pero pone un pero y lo aclara en los versos 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me ordenó a mí y a los que iban conmigo. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba volviendo a relatar esta vez ante Agripa el momento de su conversión, y que fue el Señor mismo el que lo buscó para hacerle conocer la verdad. Y una cosa impresionante que se ve es que dice: a mediodía, cuando el sol está en lo alto y está alumbrando con todo su resplandor, dice, vi una luz. Es decir, la luz de Dios se sobrepone a todo lo que conocemos. Porque incluso con todo el resplandor del sol podemos ver su luz. Eso significa que su luz es mayor incluso que el resplandor del sol. Y dijo, oí una voz que me decías, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Porque de principio le dice eso. ¿Qué significado tiene? Bueno, un aguijón era un palo afilado utilizado para llevar el ganado. Lo que le había dicho el Señor a Pablo era: no te lastimes a ti mismo, porque es imposible oponerse a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo con esa referencia. Solo tú te estás lastimando. Nadie puede oponerse a Dios. En los versos 15 al 18 relata lo que había conversado. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Había que empezar a tratar de ponerse en los pies de Pablo ese momento. Un hombre que era un fariseo entre los fariseos, celoso del cumplimiento de todas las costumbres judías. Y en ese celo es que perseguía a los cristianos. Y estaba en una misión de persecución cuando dice, escuché una voz, escuché a Jesús. ¿Qué le pasó en ese momento? ¿Cuál fue su reacción interna? Mínimamente ha podido evidenciar dos cosas, que no lo dicen, pero uno puede deducirlas. Primero, que Jesús estaba vivo y no muerto, como él creía. Entonces, si le estaba hablando Jesús, es porque había resucitado, porque Jesús había sido muerto. Y eso no debe ser muy extraño para Pablo, porque creía en la resurrección. Pero, en este caso, estaba evidenciando que al que estaba persiguiendo había resucitado. Segundo, que los cristianos están estrechamente ligados a Jesús. Porque él, ¿a quién estaba persiguiendo? A los cristianos. Y Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? Esto quiere decir
que lo que hagamos con un cristiano o contra un cristiano, o sea, lo estamos haciendo contra Jesús. Así de ligado está Jesús con su pueblo. También Pablo le relató a Agripa qué es lo que él hizo y qué es lo que Jesús le pidió. Y le dijo: yo fui llamado a ser testigo. ¿Testigo de qué? De la resurrección de Cristo y de muchas cosas más que veré. Fui llamado a testificar de aquello. Y cuando le dijo: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, no quiere decir que lo iba a librar de las aflicciones que ellos le iban a dar. De hecho, lo estaba pasando. Estaba preso. Lo que significa aquello es que le estaba diciendo: tu testimonio no podrá ser silenciado hasta que se cumpla lo último. Nadie va a poder apagar lo que tú estás testificando. Y esto es cierto, hasta ahora seguimos predicando aquello. Y dijo: y todo esto debo hacer por mandato, porque es necesario que, al igual que yo, que estaba equivocado, ellos también abran los ojos para acercarse a Jesucristo y encuentren el perdón de pecados y la herencia que Él promete. Estaba, si se dan cuenta, le estaba predicando el Evangelio al rey Agripa. Los versos 19 al 20 dicen: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Le estaba diciendo: todo lo que hice, rey Agripa, por lo que se me está acusando, es cumplir el mandato que el Señor me dio. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y me están acusando de sedición, de herejía, de... Los versos 21 al 23 dice: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Con esto Pablo le estaba aclarando al rey Agripa que lo habían apresado en el templo y no en ningún acto de sedición. Y dice: y una vez que yo he recibido el mandato, he estado predicando por todo el lugar donde fue enviado. Porque yo estaba convencido, porque es todo lo que Jesús hizo, está escrito en los libros que los judíos leemos y lo sabemos de memoria. Hasta ahí Pablo estaba anunciando la predicación del Evangelio y llegó a la resurrección, que Jesús ha resucitado. Esto para el mundo es locura. Por eso es que al escuchar Festo estas cosas, recordemos que Festo no conocía de las tradiciones ni de la palabra escrita. Entonces simplemente escuchaba a Pablo, y cuando lo escucha decir que Jesús ha resucitado, pues reacciona como reacciona mucha gente del mundo. Al escuchar Festo estas cosas, le pareció que lo que decía Pablo era una locura, y por tanto lo interrumpió. Los versos 24 al 26 muestran esto. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo reacciona no atacando a Festo, sino le dice: no estoy loco. Es posible que tú no lo entiendas porque tú no conoces la palabra y no conoces las traducciones de los judíos. Pero el rey Agripa lo conoce. Y por eso estoy diciendo todas estas cosas, porque estoy seguro que él sí está entendiendo todo lo que le estoy diciendo. Porque lo que estoy diciendo está escrito, no es ningún secreto. Todos lo pueden conocer. Luego Pablo se dirige al rey Agripa directamente, entre los versos 27 al 29, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué osadía de Pablo? Le estaba diciendo a Festo: tú no lo entiendes, él sí lo entiendes. Y lo increpa al rey Agripa: ¿verdad que tú crees en los apóstoles? ¿Verdad que tú crees en todo lo que conoces? Y el rey Agripa se siente sorprendido. Supuestamente el que está siendo juzgado no lo debe increpar al que está juzgando. ¿Y cuál es su reacción? Primero, aunque el rey Agripa conocía de todo aquello, primero no podía permitir que Pablo tomara la iniciativa y el control de todo. Él era el rey. Por eso es que esquivó una respuesta y salió inteligentemente por un lado que no corresponde. Por poco, un poco más te escucho y me conviertes. El verso 30 dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Es decir, esquivando la pregunta, como veía que estaba perdiendo el control, lo que dijeron es: hasta aquí llegó todo, nos levantamos y nos vamos. Pero el rey Agripa había escuchado de la palabra. Y el Señor dice: la palabra nunca vuelve vacía. Los versos 31 y 32 dicen: y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Lo que estaba diciendo Agripa, primero comentaron y dijeron: todo lo que él ha dicho es verdad, no hay culpa en él. Y Agripa, que conocía todo esto, decía: es cierto, los fariseos creen en la resurrección, hay una promesa de Dios que iba a mandar un Mesías, todo lo que este hombre ha dicho es cierto. Y cuando se dirige a Festo, le dice: este hombre no tiene culpa alguna, debería haber sido puesto en libertad desde antes. Pero porque los responsables romanos de su juzgamiento no lo hicieron en su momento y lo retuvieron, le dijeron: bueno, aunque este hombre debería ser puesto en libertad porque no hay ninguna culpa en él, no lo puedes hacer porque el mismo Pablo pidió ser juzgado por César, es decir, enviado a Roma para continuar su juicio. Podemos ver claramente que, aunque el mundo quiera juzgar,
la acción de los cristianos, no lo va a poder hacer. Porque Dios mismo está guardando aquello. Y como a Pablo, y lo veíamos, Dios le estaba diciendo, todo lo que estás predicando, todo lo que estás exponiendo y testificando al pueblo, nadie lo va a poder frenar. Probablemente, y Dios sabía, te matarán a muchos más, pero la palabra nunca dejará de ser proclamada. Y esto está sucediendo hasta ahora. Las cosas no han cambiado mucho. En ese momento estaban los romanos juzgando a los judíos. Y nosotros vivimos en un mundo donde el mundo está juzgando a los cristianos. Porque no entienden qué es lo que persiguen los cristianos. Cuando escuchan muy a la ligera la prédica del Evangelio, normalmente piensan, no, es que me estás pidiendo mucho, porque lo primero que viene a la mente es tengo que dejar de hacer esto, dejar muchas cosas. ¿Y para qué? Me estás pidiendo que dé mucho, ¿para qué? Para obtener aparentemente muy poco. Porque solamente me estás diciendo que mi promesa es para la vida eterna. Y en el subconsciente de ellos no creen en la vida eterna. Y en muchos de nosotros que estamos en las iglesias, realmente creemos en la vida eterna, realmente creemos que va a haber un día donde el Señor va a estar juzgando a cada uno. O estamos viviendo de manera inmediatista. Me interesa lo que me suceda ahora y mañana. Eso me interesa. Entonces muéstrenme un Dios que me pueda solucionar lo que voy a vivir en este tiempo inmediato. Ese es el problema. Por eso esta gente no cree, y como no cree, piensan que los cristianos son locos, que están dejando de disfrutar la vida sin saber si hay vida eterna. Estos son locos. Lo que pide Dios en su palabra es una locura. Y en base a esos razonamientos nos juzgan. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a eso? La de Pablo. Por eso el Señor dejó escrito para darnos este mensaje. Nuestra actitud debe ser la misma de Pablo. Mantenerse firme. ¿Y por qué Pablo se mantuvo firme? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo mismo le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo evidenció, sí, resucitó. Entonces se relacionó con lo que conocía de la palabra y dice, sí, los profetas ya lo dijeron. Los profetas ya lo dijeron, ¿por qué no lo hemos podido ver? Desde ese momento cambió su vida. ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. La pregunta es, ¿lo hemos tenido nosotros? ¿Hemos tenido un encuentro personal con Él? ¿O simplemente venimos a la iglesia por tradición? Para tratar de disminuir nuestros sentimientos de culpa. ¿Qué es lo que realmente hemos hecho? ¿Cuál es nuestra real condición delante de Dios? ¿Estás testificando de la palabra? Dios nos mandó a hacer eso. ¿Lo estás haciendo o todavía tengo vergüenza? Si tienes vergüenza y no tienes seguridad, es que tú mismo deberías buscar tu conversión. Tú mismo deberías buscar un encuentro personal con Jesucristo. Él da la fortaleza. No es nuestro ministerio, no es nuestra testificación, es Él
actuando a través de los que creen en Él. Y este es un lindo tema para pensar en esta semana. ¿Realmente he tenido un encuentro con Jesús? ¿Realmente estoy dispuesto a hacer lo que hacía Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Exponiendo su vida. No digo que seamos mártires todos, pero por lo menos puedes exponer ante los demás tu vergüenza, tus sentimientos de vergüenza, porque no deberías olvidarte de lo que Dios dijo. Si tú te avergüenzas de mí en este mundo, yo me voy a avergonzar de ti en el día del juicio. Realmente el mensaje que nos deja el Señor en su palabra es profundo. Y a veces lo tomamos muy a la ligera y simplemente hacemos una lectura gramatical de su palabra. Sin embargo, esa palabra quiere llegar a nuestros espíritus. Y en eso confiamos para que Dios siga siendo bondadoso con nosotros y nos siga dando tiempos en el cual podamos entender de su palabra. Que Dios nos bendiga mucho en esta semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.